Después entonces de haber repasado justamente el porqué, ¿cierto? De la carta de Pablo en su inicio, su preocupación, Pablo se presenta, ¿cierto? No solamente la carta clara que es el autor, sino que también él dice, se señala como apóstol, vemos la importancia de por qué él lo hace como apóstol, donde aparece allí la frase gracia y paz, que no era de él, sino era de Dios y de Jesucristo, mostrando allí que él había tenido un encuentro especial, una revelación especial, y entonces aparta allí solamente, no solamente dice esto, sino que todavía agrega, dice, no hay otro evangelio, muchachos, esto que yo vengo a presentar es el mismo mensaje con que ustedes fueron convertidos y me maravillo de que ustedes sean tan flojos, ¿m? Tan allí, ¿cierto? Superficiales como para que su verdad fue socavada, que la verdad fue socavada en ustedes y entonces ya se apartaron con otras verdades. Y entonces Pablo coloca como argumento principal, es decir, no es que estén creyendo en todos aquellos que dicen hablar del Evangelio. Hoy quizás podríamos decir, no es para que todos nosotros creamos en todos aquellos que hablan de Jesús. Claro. En la época de Pablo era de los que hablaban del Evangelio. Y presentaban el Evangelio de alguna manera. Hoy presentan a Jesús de diferente manera, ¿no? Y entonces aparece, dice, el origen del Evangelio de Pablo. Un origen bien peculiar, un origen bien especial. Un origen único. Ujú. Y cómo también el argumento, ¿no es cierto?, de aquellos que negaban su mensaje, trataban de darle una forma, como para convencer a aquellos que lo escuchaban, ¿no es cierto? Tal así de acusarlo a que el mensaje de él lo único que proponía era de sumar conversiones Ujú. a cualquier A precio, cualquier precio. de querer agradar a cierto grupo de gente que era mayoritario, de negarlo desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Ujú. Y Pablo agrega allí, ¿cierto? Toda digamos así, toda su testimonio, su experiencia como testimonio, para decirle, yo no le estoy hablando así de una manera alocada, no le estoy hablando de una manera quizás emotiva, no le estoy hablando de una manera de un consenso personal, sino de una revelación divina con una experiencia especial y no algo totalmente allí tomado así al azar, sino dice Pablo, presente, dice, yo me fui porque la experiencia fue fuerte, ese encuentro con Jesucristo, necesitó allí 3 años para madurar, después subió a Jerusalén, no es que Pablo iba ahí, que la carta a los Gálatas, el encuentro con los de Galacia, fue algo del momento, sino él ya venía teniendo, digamos así, un background, venía teniendo ya un historial de predicación del Evangelio, de haber sido reconsiderado, de haber sido aceptado por los discípulos, por la iglesia primitiva, y yo presento el mismo Evangelio que antes, ¿no? Exactamente, hubo todo un proceso de maduración, un proceso de crecimiento Ujú. espiritual. Ahora, qué contradictorio hubiese sido si él también actuaba con flojera Ujú. y trataba de agradar a ese grupo que estaba haciendo este reclamo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si él accedía a decirle a autorizarle en su carta a aquellos judíos creyentes, decir, bueno, tienen razón, que los gentiles entonces lleguen a la circuncisión? Ujú. Ujú. ¿No es cierto? Que, o sea, y qué errante también al mismo tiempo, qué contradictorio hubiese sido el mensaje de él, comparándola, ¿no es cierto?, con otras cartas que él ha escrito. Sí, Sí, el autor coloca allí en el primer párrafo, dice, los adversarios de Pablo decían que era porque él quería conversiones a cualquier precio. cualquier precio. Es cierto, sí, Pablo buscaba popularidad, o Pablo buscaba fama, entre el comienzo de la iglesia primitiva. Claro. Esta es la acusación que tienen que le están haciendo la oposición a Pablo, ¿no? Y la pregunta que surge ahí al medio dice, ¿por qué Pablo dijo? ¿Por qué Pablo dijo que es imposible ser un seguidor de Cristo mientras se trata de agradar a la gente? Hmm, qué bárbaro, ¿no? Pablo bien puntual en esto. Es decir, o agradamos a la gente o somos seguidor de Cristo. Es decir, la acusación que le estaban dando a él la confronta. Mismo allí el verso 9 del capítulo 1, Uno.
Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo es frontal, no le interesa qué es lo que van a opinar los otros, no busca el favoritismo de los demás. Y verso 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si todavía, dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Jesucristo, siervo de Cristo. Aquí Pablo presenta, dice, si el agradar a los hombres me separa de Dios, entonces yo soy siervo de quién? De Cristo. Y los confronta. No. Es decir, no es que él allí confronta neciamente a todas las personas, no, las confronta a aquellos que no están obrando y caminando de acuerdo justamente a la enseñanza que él había recibido por revelación divina. En mi versión termina el versículo 10 diciendo, si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Qué bárbaro. ¿No es cierto? Y en la finalización del versículo 9, ¿no es cierto? Dice que caiga sobre él la maldición de Dios, haciendo referencia a aquellos que se sienten impulsados a cambiar, ¿no es cierto?, ese mensaje. Yo digo, bueno, vamos a nuestros días, Francisco, un poquitito viendo el hecho como hoy lo subjetivo, como hoy muchas veces, principalmente en los jóvenes, en todas las edades, se da que empiezan ciertas cosas de la cultura, ciertas conductas emergentes, ciertos estilos de vida de la cultura, a pegar frente dentro de los miembros de nuestra iglesia. Y pareciera como que todo está igual, no pasa nada. Coloco allí algunos ejemplos muy claros en cuanto a la vestimenta, en cuanto cierto a cómo nos conducimos, en cuanto a los adornos externos, los adornos. La Biblia habla muy mal en contra del adorno, dice el adorno debe ser interno. Y sin embargo, en la iglesia vamos viendo cómo algunos quieren empezar a introducir, cierto, como algo que no hace nada, es como algo inofensivo. Y entonces presentando, ¿cierto? Estamos nosotros aquí. Ellos quieren quedar bien con la sociedad, no distinguirse de la sociedad, agradando a la sociedad. Pero Pablo te dice, mira, acá aquellos que no se distinguen de la sociedad, que buscan agradarse a la sociedad, como que, con la forma de vestir, con la forma de obrar, con la forma de hablar, en el diálogo que tienen, en la forma de, ¿cierto?, de las recreaciones. Podemos introducir el baile, no podemos introducir. ¿Qué tiene de malo un baile? Es decir, cosas que nosotros sabemos que son bien claras, que hay principios bien claros establecidos. Sin embargo, hoy vemos una sociedad que trata de agradarse con el medio ambiente, con el entorno. Y entonces Pablo es enfático. O eres o no eres. o no eres. ¿Quieres agradar a la sociedad? Perfecto, agrádala. Pero dejas de ser siervo de Cristo. Creo que aquí nos presenta un blanco y un negro, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, y también con la misma sutileza que plantean, ¿no es cierto?, aquí el problema aquellos adversarios de Pablo, también esa misma sutileza la tenemos hoy en día. Porque no hay nada de malo, ¿no es cierto?, en tener un accesorio, en vestir bien. No tiene nada malo tener un buen auto. Pero cuando nuestro corazón se inclina solamente a eso, o llega tan profundo a nosotros que es lo que realmente perseguimos eso, entonces empezamos a tener, como decía, ¿no es cierto?, Pablo, empezamos a tener ahí un problema, ¿no es cierto? Empezamos a ser flojos, empezamos a dar vuelta, ya empezamos a dejar de lado los principios verdaderos. Y hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Hay que tener presente cuáles son los principios, cuál es el origen nuestro, el origen del mensaje que tenemos. Creo que bien hace Pablo, ¿no es cierto?, en mostrar quién era él antes, cómo lo vivió, quién fue él durante ese momento y quién es ahora él llevando este mensaje. El porqué de todo ese proceso, la maduración en su crecimiento espiritual. Y la importancia entonces de la pureza del Evangelio que Pablo continuamente allí quiere reafirmar en la iglesia de los Gálatas. Yo quiero pureza, el mismo mensaje de siempre, el eterno mensaje que Pablo predica y que invita a que la iglesia sostenga. Gracias, Francisco, gracias al equipo técnico, Dios te bendiga. Nos encontramos nuevamente en un próximo encuentro de Presente 7.